Les voy a hablar del desarrollo infantil, las etapas del embarazo y el ADN. El ADN, para que pueda existir, tiene que existir un hombre y una mujer, ya que con la unión de estos dos seres, el hombre produciendo espermatozoides y la mujer óvulos, en combinación crean un nuevo ser humano. La molécula del ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura. El ácido desoxirribonucleico o ADN es la molécula que contiene las instrucciones necesarias para que un organismo pueda desarrollarse, vivir y reproducirse. Otro tipo de ácido nucleico, el ácido ribonucleico o ARN, que produce la información genética del ADN en proteínas. La molécula del ADN, constituida por dos cadenas o hembras, se mantienen unidas gracias a cuatro químicos llamados bases. Estas son adenina, citosina, guanina y timina. ¿Qué funciones tiene el ADN? Tiene la capacidad de hacer propias de sí misma. Permite que la información genética se transfiera de una célula a las células hijas y de generación en generación. El código genético es la relación entre la secuencia de bases en el ADN o de su ARN transcrito. El metabolismo es el conjunto de los cambios químicos biológicos que se producen continuamente en las células vivas de un organismo, que consta de dos fases, anabolismo y catabolismo. El crecimiento de la cadena del ADN se produce de manera simultánea. Su función del ADN es guardar información, es decir, contiene la instrucción que determina la forma y características de un organismo y sus funciones. Además, transmite esas características a los descendientes durante la reproducción, tanto sexual como asexual. Las biomoléculas más importantes para los seres vivos son el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Son los bioelementos, elementos químicos que necesita para desarrollarse con normalidad. Los aminoácidos forman proteínas. Las proteínas, junto con otros productos químicos, se combinan para formar las células. Las células forman tejidos, los cuales forman órganos. Cuando se juntan y funcionan, forman a los seres vivos. La concepción es la unión del espermatozoides y el óvulo. Es el comienzo del nuevo ser. Marca el inicio del embarazo. Hay aproximadamente 30.000 genes en cada célula del cuerpo humano. En la tercera semana de embarazo, el embrión empieza a formarse ciertos órganos, como es el corazón, que es un conjunto de músculos, células musculares, que a los 22 días el embarazo entra en funcionamiento. En la 10ª semana deja de ser un embrión y pasa a ser un feto, y es que va a haber muchos cambios y su desarrollo deja patente que es un ser humano a simple vista, y a pesar de su minúsculo tamaño, las medidas del bebé rondan a los 4 centímetros y su peso es aproximadamente de 5 gramos. En la 20ª semana, el feto empieza a recibir sonidos, siendo los primeros en escuchar los latidos del corazón de su madre. Su voz, la voz de la madre, le llega desde adentro. Aproximadamente mide 16 centímetros y pesa alrededor de 350 gramos. En la 25ª semana, el aparato respiratorio está listo. Las audiciones del bebé también han continuado su desarrollo y tal vez el niño sea capaz de escuchar su voz. A partir de estas semanas, los párpados del feto empiezan a abrirse y cerrarse y ya tiene pestañas.
En la 30ª semana, las medidas del feto están sobre los 39 centímetros de cabeza a los pies. Su peso se encuentra sobre 1,5 gramos. El feto esta semana empieza a ubicarse en la posición definitiva que tendrá al nacer. En la mayoría de los casos es con la cabeza hacia abajo. Los rasgos están bien definidos, sus proporciones se han reequilibrado, la cabeza ya no es demasiado grande respecto a su cuerpo. En la 36ª semana, todos sus órganos podrían funcionar perfectamente fuera del vientre materno. El bebé pesa aproximadamente 2,750 kilogramos y mide 46 centímetros. El niño sigue desarrollándose y ganando peso. Con las 36 semanas de gestación todavía se considera un feto prematuro. La 40ª semana el bebé pesa 3,5 kilos y mide aproximadamente 50 centímetros. En las 41 semanas el desarrollo fetal se ha completado y el bebé no puede estar más tiempo dentro del útero materno porque su salud es peligrosa. Gracias por el tiempo prestado a esta información. Buenas tardes, mi nombre es Leticia Cham.